Senadora, buenas noches. Hola Nico, ¿qué dice? Muy bien, ¿tú cómo vas? Aquí en la lucha. Senadora, pues acá desde el departamento del Quindío, yo en días pasados escuché una entrevista tuya con Vicky Dávila, en donde te decía que el tema del proceso de paz era un tema que ya había pasado de moda, en el cual ya habíamos pasado la página, y tú le decías que lo podíamos utilizar como un referente para no cometer los mismos errores que se cometieron en este acuerdo, que le van a servir tanto a tantos estados y a unos procesos de paz en el futuro. Entonces yo quería, senadora, que le contaras a los jóvenes y a los que nos están viendo, cómo es que tú dices que este proceso de paz nos puede servir como referente y además, senadora, cómo garantizamos nosotros la expresión democrática también de las personas que quieren la paz, pero que no están de acuerdo con el proceso de paz porque está lleno de impunidades y que lo manifestaron en octubre del 2016 y lo ratificaron en las elecciones presidenciales eligiendo al presidente Duque, senadora. ¿Cómo tendremos ese equilibrio para poder unir al país? Nico, yo soy de causas que no perecen nunca. Yo he sido, usted lo sabe, una luchadora de ciertos temas que no están de moda y sin embargo insisto en esos, que uno tiene que insistir en las cosas que cree. Y sí, el proceso de paz pasó de moda, a todos les parece que uno no debiera meterse en eso, incluso encuentra uno funcionarios del gobierno diciendo que uno no puede proponer modificaciones. Yo las he propuesto y las voy a seguir proponiendo, sobre todo en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas de Colombia, porque yo creo que nosotros no podemos dejar que las Fuerzas Armadas de Colombia terminen juzgadas por un tribunal politizado con el ánimo de reescribir la historia a favor de las FARC. Yo creo que eso es inaceptable, mucho más cuando tenemos ese problema del narcotráfico, 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, más 9.200 hombres en armas asesinando colombianos en el territorio. Nosotros necesitamos una justicia que le haga justicia a nuestras Fuerzas Armadas, que las haga sentir respaldadas, queridas, y fortalecer la paz en el territorio tiene que ser una consigna como la ha sido siempre. ¿Sabe cuál es la paz del territorio? La seguridad. La seguridad democrática que inventó el presidente Uribe y que sigue siendo tan necesaria. Yo me alegro mucho de que hoy, por ejemplo, la izquierda pida seguridad para los departamentos, para los municipios, pida seguridad para los líderes sociales. Qué bueno, lo importante es que entendamos que la seguridad le corresponde al Estado y que la seguridad no es un proceso privado donde a cada quien se le da un esquema de seguridad. La seguridad es crear las condiciones, que las crea, las oportunidades sociales y la fuerza pública ocupando como le corresponde el lugar del monopolio de las armas. Eso es lo primero. Lo segundo, las modificaciones adicionales al Acuerdo de La Habana, pues hoy se ven difíciles. Yo llevo ya 2 veces presentado el proyecto para modificar la JEP, pero lo voy a volver a presentar, Nico, porque es mi deber, eso es lo que yo creo. Yo creo que por lo menos ahora no podemos hacer mucho frente a la impunidad de las FARC, habrá que buscar los mecanismos para llevarlas ante las cortes internacionales, si efectivamente, como creemos, la JEP termina dándoles todas esas impunidades que pactaron. Las cortes internacionales son una alternativa que el Centro Democrático y que ustedes, que son los jóvenes, van a tener que ir mirando, porque digamos que la política no es una carrera de 100 metros. Uno porque le ganen los 100 metros no quiere decir que perdió. La política es un maratón. Puede ir ganando los primeros 100 metros, pero en los siguientes kilómetros se puede recuperar. Y hay herramientas siempre para recuperarse. Las cosas en las que creemos no se olvidan ni simplemente se les pasa la página. Hay unos temas que son sensibles. Yo le decía a Vicky que yo creía que había muchos temas que aprender sobre el proceso de paz pensando en ustedes, queridos jóvenes, porque a ustedes les va a tocar lo que viene. ¿Qué es lo que viene? El ELN, el Clan del Golfo y las nuevas disidencias de las FARC. Digo esos tres porque son los tres más grandes. Por ejemplo, ya la izquierda dice que esa es una interpretación rarísima. La semana pasada, no, esta semana la conocí en la Comisión de Paz, la representante Juanita Gobertus insistía en que como el ELN es un GAO organizado con origen o de violencia política, entonces la única alternativa es la negociación con ellos. Yo creo que eso es equivocado. El sometimiento a la ley tiene que ser el imperativo para todos. Que se pueda hacer negociación, claro, se puede hacer, pero si usted los puede someter, sométalos. ¿Y por qué digo que esa es una pregunta que ustedes se tienen que hacer? Pues porque Colombia lleva más de 30 procesos de paz
y cada vez tenemos más violencia. Y tenemos más violencia, en mi opinión, porque la violencia termina recibiendo un montón de réditos, representación política, impunidad, bueno, el más importante de todo, representación política. Y entonces la pregunta es, bueno, y entonces para todos estos grupos ilegales que quedan, ya vieron ustedes la carta de las FARC diciendo, las nuevas FARC, que negocien con ellos. Esa negociación seguramente ya no la vamos a hacer nosotros o la haremos mucho más allá, pero es una negociación que les va a tocar a ustedes como actores en la política. Y entonces tienen que preguntarse para qué sirvió la negociación de La Habana. Yo les doy unas cifras para que ustedes lo piensen. Por ejemplo, en términos de hombres armados en el territorio colombiano, antes del acuerdo de La Habana había unos 10.200. Después del acuerdo de La Habana, 9.200. En cultivos ilícitos, 200.000, 200.000. En términos de violencia, sí, hubo una disminución, sobre todo en términos de secuestro, porque las FARC era un secuestrador empedernido, casi 30.000, 27.000 secuestros han sido responsabilidad de las FARC en estos años. ¿Sabe cuánta platica le sacaron a los colombianos a punta de secuestro? 7 billones de pesos. 7 billones de pesos. A ustedes no les tocó el secuestro, pero eso fue una realidad con la que yo crecí. Cómo le secuestraban los papás a los amigos de uno, se los llevaban en una pesca milagrosa y la gente tenía que salir a vender su finca, su carro, su casa, para poder pagar y volver a ver al ser querido, o incluso cobraban por el cadáver para poderle dar sepultura al cadáver. Esos temas a mí no se me olvidan, Nicolás, porque yo los viví. Yo lo que entiendo es que la política es larga y la política va cambiando. En este momento está pasado de moda el proceso de paz, sí, estará pasado de moda el proceso de paz, pero las convicciones hay que mantenerlas, porque las modas también pasan. Ustedes se acuerdan, bueno, no, en los 80s, cómo estaba de moda, se veía de rara la bota ancha y la bota campana, y después vinieron los 90s y se puso en super furor la bota campana, y se acabó la bota tubo de los 80 y hoy otra vez regresa la bota tubo. ¿Qué quiero decir con esto? Las modas vuelven y por eso uno tiene que mantener sus ideales firmes para que cuando el mundo vuelve a ver las cosas de manera distinta, ahí uno esté con las banderas que ha defendido siempre. Así es, senadora, mil gracias. A ti, Nico.